Otra de las objeciones del Islam en contra del cristianismo tiene que ver con el hecho de que Dios no puede morir. Si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser que Dios muera? ¿Puede Dios morir? Dios no puede morir. Entonces, si Jesús murió, significa que Jesús no era Dios. Hoy vamos a tratar esta objeción. En el episodio de hoy te voy a enseñar al menos dos formas de poder responder a esta objeción, a la objeción de Dios no puede morir. Jesús no era Dios. Bien, hay dos formas de poder abordar esta objeción y una tiene que ver con usar la lógica y la otra tiene que ver con usar las escrituras, tanto la Biblia como el Corán. Entonces, vamos a empezar con la primera. En primer lugar, cuando un musulmán te dice Dios no puede morir, lo que tenemos que definir en primer lugar es a qué muerte nos estamos refiriendo. Porque la mayoría de gente que te dice Dios no puede morir está sugiriendo y está implicando una muerte definitiva y luego inexistencia. Entonces, si nosotros decimos que Dios no puede morir porque dejaría de existir, nosotros estamos entrando en un error, porque ni la Biblia ni el Corán, como te voy a mostrar en algunos momentos, avalan la idea de una muerte definitiva y la inexistencia. Como vamos a ver en el Corán y en la Biblia, cuando el cuerpo deja de ser, el alma y el espíritu continúa siendo, continúa existiendo. Entonces, vamos a ver en la Biblia, mirá, hay tres pasajes muy buenos en los que Jesús nos muestra lo que va a pasar cuando Él muera. Miren lo que dice Juan 2, 19 al 22, dice, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Acá Jesús está hablando y está diciendo, destruyan este cuerpo y yo lo voy a resucitar en 3 días. Los judíos pensaban que estaba hablando del templo y le dice, este templo fue construido en 46 años y vos lo querés levantar en 3 días. Jesús no se refería a ese templo, hace mención en el verso 22 que Él se refiere a su cuerpo como templo. Jesús está diciendo, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Es decir, mátenme, acaben con este cuerpo y yo lo voy a levantar en 3 días. Si la muerte de Jesús se tratara de una muerte definitiva, como muchos musulmanes quieren tratar de torcer, Jesús no podría resucitarse a sí mismo. Pero como el cuerpo dejaba de ser, pero Jesús continuaba existiendo, a pesar de que su cuerpo natural había muerto, Él podía resucitar su cuerpo, de hecho lo hizo. Y es con ese cuerpo que Él asciende al cielo. Entonces, aquí un concepto de muerte definitiva no tiene ninguna validez, ni en el siguiente versículo, en el capítulo 19 de Juan. Juan 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Acá vemos la voluntad, el alma de Jesús que entrega el espíritu. Agachó la cabeza, agachó su cuerpo e inclinó el espíritu. El espíritu totalmente diferente y separado del cuerpo. Jesús continuó existiendo aunque su cuerpo mortal había muerto. ¿Te das cuenta? En otro versículo, en Lucas, vamos a ver lo siguiente, porque muchos musulmanes tienen problemas con Juan. Vamos a ver Lucas lo que dice. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Otra vez Jesús está encomendando su espíritu separado de su cuerpo que estaba muriendo en el momento, y Él expiró. Te encomiendo mi espíritu. Ahora, los musulmanes van a decir, sí, pero esa es la Biblia y esa está corrupta, la Biblia está corrompida. Bueno, para quienes creen que la Biblia está corrompida, te dejo acá un link donde te voy a mostrar que la Biblia no está corrompida. Ya tratamos este tema de que la Biblia no está corrompida, que la Biblia que teníamos en el 300, al final del siglo IV, es la misma que tenemos el día de hoy, 200 años antes de que nazca Mahoma. Pero eso está en el link, fíjate ahí. Cuando vos le mostrás a un musulmán que el concepto o la idea de muerte definitiva no es algo que vaya a encontrar en la Biblia, va a decir, bueno, pero él está corrupto. Entonces vamos al Corán. Leamos el Corán, y en el Corán tenemos al menos 2 aleyas que continúan con la idea de que el cuerpo muere, pero el espíritu y el alma continúan existiendo. Mirá lo que dice. Corán, Sura 2, verso 155. Dice, y no digáis de los que cayeron por causa de Alá que están muertos. No, están vivos, pero no os dais cuenta.
Acá el Corán es muy claro en decir que quienes murieron no están muertos, están vivos, pero no nos damos cuenta. La siguiente aleya lo aclara un poquito más. Sura 3, aleya 169 y 170. Son estos quienes decían de sus hermanos mientras ellos permanecían detrás: si nos hubieran obedecido, no habrían sido muertos. Diles: apartad la muerte de vosotros si sois sinceros. No penséis que los que han muerto por la causa de Alá están muertos. No, ellos viven en la presencia de su Señor y están provistos de todo. Ellos no están muertos. Los que murieron por causa de Alá no están muertos, sino que viven en la presencia del Señor y están provistos de todo. Esto es lo que enseña el Corán. Entonces, ¿cuál sería el problema de que Jesús muera? Si ni el Corán ni la Biblia enseñan una muerte absoluta, una muerte definitiva, una muerte e inexistencia. ¿Jesús murió? Sí murió Jesús. ¿Dejó de ser Dios? ¿Dejó de existir Dios? De ninguna manera. Ni el Corán sostiene esto, ni la Biblia sostiene esto. ¿Cuál es el problema con que Dios muera? ¿Puede Dios morir? Jesús murió. La parte humana, la parte corporal de Jesús murió. Pero hay sustento suficiente en el Corán y en la Biblia para creer y para afirmar que el Espíritu siguió viviendo. Jesús murió. El cuerpo de Jesús murió. Dios no murió. Aparte porque nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si nosotros creyéramos, aún vamos a darle, ok, Jesús murió y se acabó Dios. No, está Padre y el Hijo. De todas maneras puede morir una parte de Dios. ¿Te das cuenta que no tiene sentido este argumento de que Dios no puede morir? Para matar a Dios no tiene que matar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si mataron al Hijo y dejó de existir el Hijo y ya se perdió su Espíritu y todo, aún nos queda el Padre y el Espíritu Santo, en el peor de los casos. No es así, solamente estoy exagerando para que vean qué absurdo que es este argumento. En segundo lugar, este argumento puede ser respondido de manera lógica. La lógica nos va a responder de por sí solo: Dios puede morir. Obviamente Dios no puede morir. Pero si el musulmán no te aceptó el punto 1 que acabo de darte, si no te aceptó lo que acabamos de ver en el punto número 1, la forma en la que podemos responder este argumento es de una manera lógica. Es decir, una de las cosas que más funciona es preguntarle a tu amigo: mira, quiero hacerte una pregunta. ¿El Corán es la palabra de Alá? Todo musulmán te va a decir: sí, el Corán es la palabra de Alá. Ok, bien, te hago una pregunta: ¿el Corán es creado o es eterno? Todo musulmán te va a decir que el Corán es eterno. La teología islámica, todo el mundo creen que el Corán es eterno. El Corán es un libro eterno en el cielo y no fue creado. Ahora, fíjate un segundito lo que dice Sahih Muslim. Sahih Muslim en el libro número 4, 1757, dice: recita el Corán porque en el día de la resurrección vendrá como intercesor para aquellos que lo recitan. Fíjate, el Corán como intercesor. Recita los principiantes Al-Baqara y Sunan Al-Imran, porque en el día de la resurrección vendrán como dos nubes o dos sombras o dos bandas de pájaros en filas suplicando por aquellos que lo reciten. Acá estamos viendo que el Corán, aparte de ser eterno, con el atributo de poder interceder. Y si vos te aprendés estas dos suras, Al-Baqara y Al-Imran, van a interceder por vos. Son como dos pájaros que vienen a interceder. El Corán, no solamente ahora eterno, sino con un atributo de intercesión. Mirá Abi Daud lo que dice. Sunan Abi Daud, libro 6, Hadith 1395. El profeta dijo: una sura del Corán que contiene 30 versos intercederá por su lector hasta que sea perdonado. Acá, uno de los atributos que se le está concediendo a esta sura de más de 30 versos es la capacidad de interceder. Entonces, no es ninguna cosa nueva, no es extraño a ningún musulmán que el Corán será eterno. El Corán es eterno. Entonces la pregunta lógica es la siguiente. Vos me decís que el Corán es eterno, ¿verdad? Ok, es eterno. ¿Coincidimos que el Corán es eterno? El Corán es eterno porque los musulmanes creen que es eterno. La siguiente pregunta es: si el Corán es eterno, ¿por qué entonces este Corán que yo tengo acá dice publicado en 2006? ¿Cómo puede ser que el Corán eterno tenga una fecha de nacimiento? O sea, ¿el Corán es eterno o tiene fecha de publicación? ¿Este Corán es eterno o no? El Corán que tengo en mis manos es una manifestación física del Corán eterno que los musulmanes creen que está juntamente con Alá. Entonces,
podemos coincidir, y vamos a coincidir con los musulmanes, en que el Corán tiene dos naturalezas. Bueno, la naturaleza eterna y la naturaleza física, en este lugar. Entonces, si yo trato de matar este Corán o lo rompo, vamos a suponer que yo lo rompa. De hecho, Uthman, el califa Uthman, agarró y rompió un montón de Coranes, se quedó con una, había muchas versiones, esto también lo hablamos en el episodio que te dejo acá arriba, hablamos sobre la quema de Coranes, existían muchos Coranes y Uthman viene y los quema todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el Corán dejó de existir porque Uthman lo haya quemado? ¿O si yo quemo y destruyo este Corán, va a dejar de existir el Corán eterno? De ninguna manera, porque este es un Corán físico. Se quema esta naturaleza, deja de existir esta naturaleza del Corán, pero el Corán sigue existiendo. Vamos a coincidir en eso. Entonces, de la misma manera, con Jesús, nosotros los cristianos creemos, como dice la palabra en Juan capítulo 1, que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y habitó entre nosotros y el verbo se hizo carne. Creemos que Jesús se hizo carne. Entonces, el verbo, tanto como vos crees que el Corán es eterno, el verbo eterno, el logos, la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, Jesús tomó la forma humana, así como vos crees que el Corán eterno tomó forma física. Este Corán físico no es el Corán eterno, es otra naturaleza física del Corán eterno. Nosotros creemos que Jesús tomó la naturaleza física y, como te demostré en el punto 1, al morir Jesús continuó existiendo. El cuerpo murió, pero Jesús existió. Si vos destruís este Corán, el Corán en el que vos crees que es eterno sigue existiendo. ¿Te das cuenta de los problemas que presenta este argumento? Es muy fácil de responder. Yo espero que te haya servido, que puedas dialogarlo con tu amigo musulmán. Y si tenés más dudas o querés que responda otras cosas, si tenés dudas con respecto a tus conversaciones con tu amigo musulmán, déjamelas en la casilla, te las voy a responder. Muchas gracias por suscribirte, por dar like y nos vemos la semana que viene.